Hola, buenas noches. Bueno, buenos días va a ser cuando vean esta grabación. Bueno, a mí me correspondería hablar de la parte del tríptico que está más o menos aquí en la página número 5. Ahorita debe ser como entre las 9 y 12 del día ahí en la escuela. Y yo estaré haciendo una fila de 500 personas para ver si me reciben mis papelotes. Bueno. Entonces a mí me toca la parte de análisis de Orlando Fals. El texto es necesario sumar saberes. Orlando Fals fue un sociólogo, un investigador colombiano, y pues lo interesante de estos teóricos es que la nueva escuela mexicana apela por incorporar en su discurso teóricos de Latinoamérica, por eso se llaman las pedagogías del sur, ¿no? Freire y todos estos grupos, Bonaventura de Sousa, que tienen una mirada distinta porque es nuestra mirada, la mirada desde lo latinoamericano. Y Orlando Fals precisamente hace hincapié, de hecho en su vida él participó en militancia política fuerte y murió ya grande de edad. Tuvo una formación muy interesante, aunque no es colombiano, se forma en universidades de altísimo prestigio a nivel mundial, ¿no? Entonces el texto, que es el de sumar saberes, que lo debo tener por aquí, es un texto que trata de, no hay una verdad real o una verdad que no se pueda cuestionar, ¿no? Sino que hay múltiples visiones y que las visiones de las comunidades, nuestras comunidades, por ejemplo, como en la que nosotros damos clases, pues son silenciadas, ¿no? Como si ellos fuesen absolutamente ignorantes y nosotros como escuela que tuviésemos la sabiduría plena, ¿no? Entonces, que se generan una serie de preguntas y estas preguntas están en las orientaciones que están aquí abajito. Dice, a partir de la lectura, intercambian puntos de vista tomando en cuenta los siguientes cuestionamientos. No sé si ustedes van ahí en la escuela a interrumpir el video y van a irse pregunta por pregunta, pero yo intentaré ir, hice un tríptico y yo intentaré dar respuesta a cada una de ellas, ¿no? Este, entonces voy a comenzar con la primera, hice este tríptico porque era la indicación del, de la guía, de qué manera la formación de la práctica está relacionada con la realidad y más bien la transformación de la práctica, la transformación es qué hacemos nosotros desde nuestra práctica, cómo la relacionamos con el contexto y de qué manera México se encuentra y nuestra escuela en particular para de alguna manera impactar a los estudiantes, ¿no? El texto lo que intenta, me parece, descifrar es que tenemos un tipo de escuela con un tipo de formación cuadrada que de alguna manera excluye a otras visiones del mundo como si estas visiones no fuesen y no pudiesen aportar también, ¿no? Se parte del hecho de que la ciencia no se equivoca y de que esa no equivocación le da la categoría de verdad absoluta, ¿no? Y dicen estos pensadores, no, la ciencia también tiene un ciclo y también fenece. Yo de alguna manera a veces lo pienso en mi propia persona. Alguna ocasión en mi vida, hace unos 20 años, a mí me operaron del corazón, ya lo he platicado, y 20 años después, los científicos del corazón llegan a la conclusión de que la decisión de haberme operado en esa época era una decisión incorrecta. Imagínense que cómo es posible que la ciencia haya operado corazones y que hoy surjan nuevas visiones, seguramente porque esto demuestra lo relativo que puede ser la ciencia, ¿no? O en otra ocasión que me hacen un proceso y me suben en un aparato, pues yo consideré moderno. Años después, otra persona, una cardióloga, súper respetada en el mundo, me dijo, y así con esas palabras, que es una tontería, una pérdida de tiempo, eso ya no se usa.
o sea, desacreditando, ¿no? Y esto es lo que intenta decir el texto, esta tesis de que hay que cuestionar los paradigmas y no aceptarlos nada más. De hecho, la tercera pregunta habla de eso. Entonces, ¿de qué manera la transformación de la práctica está relacionada con la realidad del contexto de la escuela? ¿Qué los niños saben que no sabemos? ¿Qué cosas nos pueden enseñar la comunidad, las familias, sus abuelos? Y algunos de estos saberes, por una visión colonial, son olvidados. Hay tantos saberes, por ejemplo, plantas medicinales, maneras de ver el mundo, de entender la realidad, que pudiesen aportarnos, ¿no? Bueno, eso respondería a la primera pregunta. La segunda pregunta, dice, ¿qué desafíos encuentra la escuela y sus comunidades para repensar la escuela? Esto de repensar es que hacemos algo, pero ¿por qué siempre lo hacemos de esa manera? Por ejemplo, en nuestras propias casas, no siempre la mujer lava la ropa, ¿no? Probablemente podíamos repensar, se pudiese repensar, ¿por qué siempre? Porque ha sido así, porque mi abuelita lo hacía así, porque mi madre lo hacía así, porque nuestras tías, nuestras familias, y aunque haya un intento por desafiar esta manera de ser, sigue prevaleciendo esta práctica y es difícil desterrarla. Lo mismo en las escuelas, hay una serie de acciones que hacemos. ¿Y cuáles pudiesen ser estos desafíos que encontramos, ¿no? Estos desafíos que encuentra la escuela y sus comunidades para repensar la escuela? Y yo aquí propongo los siguientes. Uno de ellos es la resistencia al cambio. La escuela es una institución con una larga tradición e historia, y este cambio puede percibirse de manera amenazante, ¿no? Amenazante porque cambia la manera en la que hago las cosas. Si yo, por ejemplo, nunca he hecho un proyecto, ¿cómo lo voy a realizar? Bueno, simplemente ahorita me está pasando algo a mí. Yo he hecho periódicos de cierta manera y ahorita me planteé la posibilidad de hacerlo de manera diferente con los niños. Y estoy en una situación, ¿cómo le voy a empezar? Ya tengo todo, ¿no? Entonces, esta pudiese ser una parte de la dificultad, ¿no? Una posibilidad. Otra sería la falta de recursos. Obviamente necesitamos tantas cosas que no tenemos. Tenemos un cañón que nos los andamos prestando, las condiciones no están dadas en la escuela, estamos peleando con los equipos de sonido, hay tantas cosas que pudiésemos requerir que son muy necesarias, pero tenemos que suplantarlas y no todos, debido a esta falta de recursos, tienen un acceso, ¿no? Luego el tema de la desigualdad social que en nuestra escuela en particularmente se refleja, ¿no? La desigualdad social no solamente es un asunto de no tener dinero, sino van emparejadas otras dificultades como la cuestión económica. La cuestión económica me impide que el niño tenga internet, me impide que vaya al cine, me impide que le deje ver una película, me impide que le deje ver un documental, me impide que me traigan un material. La no participación, la desigualdad también es desapego familiar, ¿no? Y por último, propondría la hegemonía de la cultura occidental. La hegemonía es la dominancia. Esto es así porque así es, ¿no? Y pues la escuela y este modelo de la nueva escuela intenta que cuestionemos estas cosas, ¿no? ¿Por qué siempre la cultura occidental? Yo lo pongo en el ejemplo de las películas, ¿no? Todas las películas hablan de ciertas culturas como violentas, como criminales. Si uno ve las películas de superhéroes norteamericanas, siempre los rusos son como los espías, los malos, los que quieren acabar con todo y ellos son los salvadores. Esa es una hegemonía. Nunca el hombre araña y todos los superhéroes aterrizan en un lugar o tienen su zona de influencia en África o en un país latinoamericano, sino no en Nueva York, ¿no? Ahí está el hombre araña en Nueva York, los Avengers y todas estas cosas. Esa es hegemonía de la cultura occidental. ¿Por qué Hollywood domina el mundo? No hay cine en otros países, sí hay, pero ellos tienen la hegemonía cultural y económica. La siguiente pregunta, ¿por qué es importante cuestionar los paradigmas dominantes y no aceptarlos de manera crítica? Es la pregunta de la guía. Los paradigmas dominantes, los paradigmas es una manera de ver de las cosas, de percibir el mundo, de creer que así es y así tiene que ser. Hombre y mujer forman la pareja ideal, ninguna otra comunidad debe entrar aquí. ¿Por qué? Porque es anormal y acudimos a coartadas de carácter religioso,
incluso apelamos hasta la propia biología, ¿no? ¿Cuántas cosas no hay por ahí que hablan de que no hay un tercer sexo? Sin embargo, hay otras visiones y aunque no estemos en concordancia o en coincidencia con estas visiones, abrirnos a estas maneras de ser, a aceptarlas, por lo menos, implicaría un avance, ¿no? Para cuestionar esos modelos que han sido impuestos por quién, seguramente por cuestiones de carácter religioso, porque además si revisamos la historia, no toda la vida se ha tenido una visión que se tiene hoy sobre diversos tópicos. Me fui al de las preferencias, pero pueden haber otros, ¿no? Los paradigmas dominantes son aquellos que se consideran la norma o la verdad. Estos pueden estar basados en prejuicios o estereotipos que pueden excluir o discriminar a ciertos grupos de personas. Por ejemplo, el paradigma dominante del hombre blanco heterosexual. ¿Cuántas veces decimos, ay, estaba bien guapo o guapa, güera, la güera, el prototipo de güera? Muy pocas veces acudimos a otros y mucho menos a los afrodescendientes, ¿no? Esos son los paradigmas dominantes. Un paradigma dominante en la escuela es que es el lugar en donde está el conocimiento certero, es decir, todo lo que ocurre en otro lugar no es verdadero, o por lo menos falsea. No. Y luego la última, ¿de qué manera la nueva escuela mexicana propone cambiar la forma de aprender a partir del vínculo escuela-comunidad? Precisamente es esto, el sumar a la comunidad para que comparta, para que también tome su lugar, y esta debe ser un espacio abierto, flexible, en el que se debate, se conecte, se propone incluirlos. El tema de los proyectos habla de esta mayor participación social y de generar un tipo de individuo que me parece que pudiese ser como el espíritu de todo, un tipo de individuo crítico, reflexivo, que debata, que cuestione, que se politice y no tenerle miedo, sino además alentar la palabra politizar como un elemento para cambiar, porque la eterna lucha entre los poderes va a continuar. Cuando nosotros nos vayamos, esto va a seguir. Bueno, esta sería mi participación en la cuestión del tríptico. Decía tríptico, aquí lo hice como un tríptico, pero me faltaba la última pregunta y ya lo cerré aquí. Bueno, pues muchas gracias. Esta sería la participación